Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos nuevamente a este culto de estudio bíblico de la Iglesia de Cristo de Jerusalén. La Iglesia de Cristo de Jerusalén está ubicada en la calle 27A, WK13, en la primera sección de Santa Juanita, en Bayamón. Con mucho gusto, allí les recibiremos. Tenemos culto domingo a las 10 de la mañana, los martes a las 7:30 de la noche, estudio bíblico transmitido y, los jueves, estudio bíblico transmitido también a las 7:30. La computadora por alguna razón no quiere cargar el Facebook, no quiere cargar la clase, pero pues entonces estoy tirándolo vía teléfono. Yo sé que algunos hermanos me están escribiendo, no puedo ver desde acá lo que están escribiendo, pero le doy las gracias, ¿verdad?, a cada uno de ustedes por enlazarse en este estudio bíblico. Bien, en esta noche vamos a continuar nuestro estudio bíblico en la parte 12 del estudio bíblico acerca de la sanidad divina, y hoy vamos a hablar un poquito acerca de otros dones. La semana pasada hablamos un poco acerca del don de discernimiento de espíritu, y hoy vamos a hablar un poco acerca del don de conocimiento de la palabra de conocimiento. Estos dones son especiales y son necesarios también para el crecimiento de la iglesia. Y en el área de sanidad, todos los dones se combinan. Y obviamente estos dones son muy importantes en el área de sanidad. ¿Ven? Vamos a comenzar orando. Señor y Padre, te adoramos y te glorificamos, Padre, porque tú eres Dios bueno y misericordioso. Para siempre es tu misericordia, Padre. Gracias, mi Señor, mi Dios, porque tenemos la palabra, la profecía más certera que existe en el universo de tu palabra, Señor. Tenemos la palabra más certera que existe en el universo, que es tu palabra, mi Señor, mi Dios. Gracias, Padre, por las grandes promesas que tú nos das, Padre amado, y porque tú, Padre amado, nos guía de la mano diariamente y, Padre amado, nos lleva a donde tú quieres que estemos. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Te damos gracias por los pastores, la pastora Lourdes Soto, Lourdes Lugo, el pastor David Jado, la pastora Iraida Piñeiro, la pastora Wanda, y además también los capellanes que tenemos en la iglesia. Te doy gracias por cada uno de ellos, Señor, porque diligentemente, Padre amado, llevan sus tareas diarias, Padre. Gracias, Padre amado, bendícelos, dale salud, Padre amado, y en esta hora danos sabiduría para continuar con nuestro estudio bíblico y podamos sacar el mayor provecho posible de este estudio bíblico. Amén. Bien, como decías, vamos a hablar un poquito acerca de la palabra de conocimiento, y la palabra de conocimiento es una revelación sobrenatural por el Espíritu Santo de ciertos hechos presentes o pasados acerca de una persona o situación que no fueron aprendidos a través de la mente natural. Este don da información proveniente de Dios que no se conoce naturalmente. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a pedirle a la pastora que nos lea. En esta noche vamos a considerar Juan capítulo 4, versos 18. Saludamos a mi hermano Edgar Ortiz, que lo puedo ver desde acá. Emi, Samuel, Lourdes, Amén. Isaías. Saludamos a Emit, Samuel, Isaías, Lourdes, Lorena, Edgar, que están viéndonos a través de este canal. Y la pastora me lo está leyendo ya porque yo no lo veo. Jorge Cortés. Jorge Cortés, capellán, nuestro capellán Jorge Cortés. Aleluya, qué bueno que están todos, ¿verdad?, en el chat. Pastora, le hace Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. En esta historia, esta es la historia de la mujer samaritana. Y Jesús supo, por la palabra de conocimiento, que ella había tenido 5 esposos y que su actual esposo no lo era por matrimonio.
El conocimiento sobre una mujer vino a Jesús no porque él era el Hijo de Dios, sino porque estaba operando como el Hijo del Hombre a través de los dones del Espíritu. Muchas veces, ¿verdad? La gente piensa, no, porque ese era Jesucristo, era el Hijo de Dios, y obviamente, no. Acuérdense que habíamos quedado claro que Él se despojó de toda su gloria, se despojó de todo su poder para nacer como una persona normal, y todos los milagros ocurridos en su ministerio fueron a través de la fe y a través de los diferentes dones del Espíritu. Gloria a Dios, aleluya. Así que frecuentemente al ministrar sanidad, Dios revelará una palabra de conocimiento acerca de una enfermedad específica. Y eso lo podemos ver muchas veces, ¿verdad? A veces yo he escuchado testimonios que estos hermanos, el Señor los usa y le pregunta a la persona, tú tienes un problema con la espalda, tienes un problema con el estómago y así, y entonces el Señor les da, ¿verdad?, conocimiento, porque el Señor quiere que usted esté sano. Aleluya. Y algunas veces es para una persona específica y otras veces para varias personas. Puede ser identificada por el nombre de la enfermedad, por la localización del dolor o por el nombre de la parte del cuerpo a través de la cual Dios manifestará su sanidad en esa ocasión. ¿Cómo viene ese don? ¿Cómo se revela, ¿verdad? ¿Cómo se ve? La palabra de conocimiento viene de diferentes maneras mientras ministramos sanidad. Por un sentido o por un sentimiento de incomodidad descrito frecuentemente como una presión, cosquilleo o sensación. Algunas veces será sentida como un dolor leve. La palabra de conocimiento puede venir a través de una palabra o un pensamiento que describe una enfermedad, aflicción o dolor. El nombre de la enfermedad, el nombre de la parte afectada del cuerpo, la palabra de conocimiento también puede venir por una visión de la parte del cuerpo que necesita sanidad. Algunas veces Dios revelará la localización general de la persona o incluso la persona exacta cuya sanidad será manifestada. Y esto algunas veces se ha descrito como una atracción, como un imán hacia esa sección de la habitación, hacia un pasillo en particular o hacia la ubicación exacta de la persona, como hacía la hermana Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman en su ministerio de sanidad, ella decía, en tal sitio, en tal fila, el Señor va a sanar a tal persona que tiene esto y esto y esto, y así el Señor la usaba también a ella. Algunas veces el Señor revelará los nombres de las personas o dará otra identificación que les asegurará que el Espíritu Santo está señalándolas como o para una sanidad en particular. Cuando el Espíritu Santo revela una sanidad particular por la palabra de conocimiento y esa persona reconoce inmediatamente que ella es la que está sintiendo, la que está siendo descrita, la fe será liberada y la sanidad se manifestará. Y quiero hacer una pequeña pausa aquí porque hemos hablado muchas veces, ¿verdad?, de la fe, pero hay unos puntos que tenemos que aclarar. Tal vez en este mismo estudio, un poquito más adelante, hablo un poco más de ello, y es que hay sanidad cuando hay diferentes tipos de sanidades, y hay sanidad a través del don de sanidad, y a través de ese don de sanidad, pues esa sanidad se revela y la persona sana, pero también hay sanidad que es a través de la fe del que está en el don de la sanidad, está proveyendo, orando por sanidad, o en otras ocasiones de la otra persona. Por eso es que a veces vemos evangelistas que dicen, tú sabes que el Señor llevó todas nuestras enfermedades a la cruz del Calvario. Sí, lo reconoces, sí, lo aceptas, sí, lo crees. ¿Crees que Dios te puede sanar? Entonces, cuando la persona en fe acepta esta modalidad, ¿verdad? Pues por la fe de la persona
usualmente es sanada. Como el Señor muchas veces lo vemos muchas veces en los evangelios cuando el Señor dice, tu fe te ha sanado. No es que el Señor hizo nada, es que la fe de la persona la sanó. Como en el caso de la mujer que tenía el flujo de sangre, que decía, y voy a ir y tocar su manto, si tan solo tocar su manto, yo sé que voy a ser sana. Entonces, y ella fue, tocó el manto, ¿verdad? Y él preguntaba quién me ha tocado, pero entonces Pedro y los discípulos decían, pero si estás aquí, todo el mundo se está apretujando y tú estás preguntando quién te ha tocado. ¿Por qué? Porque cuando usted toca al maestro con su fe, eso produce resultados. Cuando usted usa la fe para alcanzar la sanidad divina, cuando usted usa la fe para alcanzar algún don, el Señor se manifiesta en una forma poderosa. Aleluya. Las personas operando en este don, en el don estamos hablando de palabra de ciencia, palabra de conocimiento, debe cuidarse que realmente esté recibiendo una palabra de conocimiento y no esté escuchando a espíritus familiares. Y cuando me hablo de espíritus familiares es que hay demonios, espíritus, que rodean a las personas y los siguen, tú sabes, y están allí para estorbar en el ministerio, para estorbar en la casa, para estorbar. No es que uno esté viendo demonios en todas las esquinas, pero muchas veces estos demonios le tiran pensamientos a la persona a la mente. Si la persona no está bien metida con el Señor, puede confundir la voz del Señor con una voz que no es del Señor. Como por ejemplo, en ocasiones la persona es sanada y luego pues por esta razón la persona es sanada y 2 o 3 días después comienza a tener otra vez los síntomas y dice, ya yo sabía que no me habían sanado nada, eso era superstición o era algún tipo de sugestión. La persona está defraudando la fe que ha depositado en esa sanidad y por lo tanto esa sanidad se anula. ¿Por qué? Porque el enemigo puso nuevamente en su pensamiento, nuevamente en su cuerpo ciertos síntomas y como esta persona presenta esos síntomas, piensa que la sanidad no fue real y automáticamente queda descartada esa sanidad en el mundo espiritual porque la persona no la está peleando. Entonces, muchas personas dicen que ese es el demonio que está sanando a la gente y por eso es que vuelven otra vez a estar enfermos. Y no es, esa no es la respuesta a este asunto. Perdón. La respuesta a este asunto es que sencillamente la persona se echó hacia atrás en su fe porque fue sanado por su fe. Y se echó hacia atrás en su propia fe y tiene los resultados. Pero si la persona se para firmemente y pelea, usa la palabra para pelear su sanidad y la sigue repitiendo y sigue confiando en el Señor, el demonio se va a cansar y se va a ir. La palabra es medicina para el cuerpo. Sí, la pastora dice que la palabra es medicina para tu cuerpo, así que es necesario que repitamos la palabra constantemente, palabra de sanidad para nosotros, para que, ¿cómo se dice? Surja la fe en nosotros, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿sí, pastora? Es como cuando uno está enfermo y va al doctor y el médico le da una medicina y esa medicina la tiene que tomar cada cierta hora. Pues cada vez que sientas el síntoma, declara la palabra y la palabra te va sanando. Buena ilustración, cuando un doctor se le da no haga como mucha gente hace, a veces también yo lo hago, que el doctor me necesita algo y yo lo compro y lo pongo allí en la mesita de noche y no lo toco. No se va a sanar así. Hay personas que compran el medicamento, ¿verdad? Y dice, si el medicamento dice de cada 6 horas, y ocurre mucho con los catarros, ya a las 6 horas como que el medicamento se está yendo y el catarro otra vez está volviendo, y una vez que vuelves a tener los síntomas, te da otra dosis de medicamento, y vuelve otra vez, ¿verdad? Sigue el proceso de sanidad. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Cuando el enemigo ponga los síntomas, el medicamento es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es medicina para tus huesos, dice Proverbios. Aleluya. Así que, cuando hay una manera simple de discernir la presencia de espíritus familiares o espíritus, se llaman familiares porque usualmente andan con esas personas,
es observar quién está siendo glorificado. Está la persona que ministra atrayendo la atención sobre sí misma y sus habilidades. Están las personas actuando como espectadores y disfrutando el espectáculo. Está la operación de la palabra de conocimiento llevando a la audiencia a un nivel más alto de fe en Dios o de fe en la persona que ministra. El Espíritu Santo nunca traerá gloria a un individuo, sino siempre le dará la gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Así que hay que estar dispuesto para dar pasos, para usar estos dones adicionalmente del don de sanidad. Cuando la persona que está aprendiendo a ministrar en estas áreas, y quiero que entienda una cosa importante, usted puede tener el don de sanidad, pero si no lo usa, nunca va a aprender a usarlo. Usted puede tener cualquier don que la haya ministrado a través de la oración y lo tiene. Por fe lo tiene, punto. Ahora, hay personas que dicen, no, es que yo, por mí oraron por el don de sanidad, yo nunca he orado por nadie para sanidad y nunca nadie se ha sanado. Pues claro, si no lo usas, No lo practica. si no lo practicas, ese don viene siendo como un músculo espiritual. Si no lo practicas, no lo fortalece. Si no lo fortalece, no va a funcionar. Se atrofia. Tienes que usar la palabra del Señor para llenarte de la palabra y usarlo aunque no veas resultados. Confiar siempre en el Señor. Aleluya. Así que cuando las personas que están aprendiendo a ministrar en estas áreas de la palabra, de conocimiento, reciben una revelación particular de Dios, debe dar un paso de fe y hablar de eso. Hay personas que, me había ocurrido en nuestra iglesia, que estaba hablando en lengua del altar y el Señor, esta lengua, en medio culto estaba hablando en lengua, y yo el Señor, si esta lengua no tiene traducción, pues yo voy a callarme, porque no hace sentido, ¿verdad? La palabra dice que si no hay traducción para la lengua, que calle el que está hablando en lengua. Pues yo me callé, pero cuando se acabó el culto, se me acercó una persona y me dijo, el Señor me dio la traducción de esa lengua mientras usted hablaba en lengua. Entonces yo le dije, ¿por qué no lo traíste? Porque para la edificación de la iglesia. Y eso es lo que sucede, las personas no toman ese paso de fe que necesitan tomar. ¿Por qué? Ay, porque yo me abochorno, o porque yo soy shy, tímido, o porque si no es verdad. Tú sabes, tantas cosas que el enemigo le pone en la mente, pero eso no se llama fe. Hay que actuar sobre la fe. Y actuar sobre la fe es tomar acción en fe. Eso es actuar sobre la fe. Entonces, debemos estar dispuestos a parecer ridículo si estamos equivocados. No debemos retroceder por el temor al fracaso. No debemos, o debemos mejor dicho, aprender a ser sensibles al Espíritu. ¿Cómo nosotros aprendemos a ser sensibles al Espíritu? A través de la oración, de la lectura de la palabra, del ayuno. Debemos obedecer a Dios y dar el paso de fe y permitir que Dios sea glorificado en la sanidad. La palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural dada al creyente y es la sabiduría de Dios para proceder en un curso de acción basado en conocimiento natural o sobrenatural que revela el plan y el propósito de Dios y para nuestras vidas y para nuestros ministerios. Al ser realizado inmediatamente o en algún tiempo futuro sobre cómo debemos ministrar ciertas necesidades, la palabra de sabiduría viene de muchas formas. Una voz interior que a través de una visión estando despierto o a través de sueño cuando dormimos, a través de la operación en los dones vocales. La palabra de sabiduría opera de cerca con el don de discernimiento de espíritu y con la palabra de conocimiento, y es una revelación de cómo ministrar una necesidad en particular. La palabra de sabiduría es una palabra dada para protección e instrucción, y a menudo revela cómo aplicar el conocimiento revelado por la palabra de conocimiento y el discernimiento del Espíritu. Puede dar una nueva revelación para que ministra o para ministrar de cierta forma.
Así que la palabra de sabiduría puede instruirnos a imponer manos sobre la persona, puede instruirnos a hablar ciertas palabras o dar una palabra a esa persona, puede también instruirnos a a realizar un milagro creativo o echar fuera demonios. La palabra de sabiduría nos da sabiduría para ministrar efectivamente en los dones de sanidad y crea la fe para ministrar audazmente. Aleluya. Y hay otro don que es necesario también usar en el que hay ¿verdad? Que tenemos que orar para tenerlo y es necesario usarlo, y es el don de fe. Y el don de fe es una fe sobrenatural para un momento y propósito específico. No es lo que la gente está llamando por ahí super fe. La super fe es un epíteto que se le pusieron a personas que usando la fe el Señor le concedía o alcanzaban unas metas, y aquellos que no podían alcanzarlas sencillamente le pusieron ese epíteto como para decir eso, hay que tener cuidado con eso porque eso es la super fe. Y no hay tal cosa como la superfe. La superfe no existe. Existe poca fe, nada de fe, fe y el don de fe. Y si usted tiene el don de fe, extraordinario. Cuando usted está orando, la palabra dice en Marcos capítulo 11, verso 23, dice que todo lo que usted diga creyendo que le será hecho, lo que diga será hecho. Fíjate lo que está hablando de fe. No está hablando de poner manos y sanidad a la gente o echar fuera demonios. Está hablando que lo que usted diga que va a venirle a usted, si usted lo dice creyendo, le va a suceder. Y bueno, hemos hablado de varios testimonios, ¿verdad? De personas que dicen cosas y les ocurren. Justamente le ocurren, ¿por qué? Porque se lo creen y como lo creen, les sucede. Así que el don de fe es un don de poder para lograr ciertas tareas en cualquier situación en la que se encuentra en ese momento en particular. El don de fe viene sobrenaturalmente y sin ningún esfuerzo de parte de la persona que ministra. Es un punto importante. Nosotros no tenemos, aunque el Espíritu Santo da los dones a quien Él quiere como Él quiere, pero nosotros no tenemos control absoluto sobre ninguno de los dones. Y el único don que tenemos control absoluto es el don de lenguas, pero no es el don de lenguas para profetizar y no es el don de lenguas para cambiar de lenguas para ministrar la palabra, sino es cuando usted está orando, que está orando en lenguas para edificarse usted mismo. De ese don en particular usted sí tiene total control, pero los demás dones usted no tiene y ni nosotros tenemos control. Así que el don de fe, como dije ahorita, es una fe sobrenatural que viene y sin ningún esfuerzo de parte de la persona que está ministrando. No es la medida de fe de cada creyente. Hay un texto bíblico que habla acerca de una medida de fe. No es esa medida de fe. Esa medida de fe el Señor se la da a usted, punto. Todo el mundo tiene fe, porque el Señor le ha dado una medida de fe. Pero el don de fe es otra cosa, no es esa medida de fe. No es la fe que viene por el estudio de la palabra de Dios tampoco. La palabra dice que en Romanos capítulo 10, verso 17, dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pues este don de fe no es esa fe. Es una fe sobrenatural, que viene sin que usted tenga que hacer nada. Y sí, y es necesario estudiar la palabra para tener fe, para crecer más en fe. Pero este es el don de fe, así que este don viene sobrenaturalmente por el Espíritu Santo cuando se necesita un milagro especial. ¿Escuchó bien? Cuando se necesita un milagro especial. Algunas veces el don de fe se da cuando va a manifestarse un milagro creativo. Pero súbitamente la persona que ministra verá que verá en el espíritu, la parte faltante de un cuerpo a ser restaurada. Esta es la operación del don espiritual de la palabra de sabiduría. Vamos a considerar un texto bíblico. Vamos a ver Hechos, capítulo 3, verso 6.
Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. Esta porción bíblica nos está hablando a nosotros de el apóstol Pedro. En ese momento recibió y utilizó el don de fe. En ese momento dice la palabra que él vio que tenía suficiente fe para ser sano. O sea, en ese momento el Señor le concedió usar el don de fe. Hay otro don también que está bien amarrado con lo que es sanidad divina. Yo creo que casi todos los dones están de alguna forma ligados unos de otros. Y es el hacer milagros. Fíjate que la palabra no dice en ningún sitio hacer milagros en plural, sino hacer milagros, en singular, sino hacer milagros en plural. Significa más de una forma de milagros. Y el hacer milagros es una intervención sobrenatural en el curso ordinario de la naturaleza. Es una demostración sobrenatural del poder de Dios a través de la cual las leyes de la naturaleza son alteradas, suspendidas o controladas, como pasó con Josué cuando estaba peleando con aquellos 5 reyes allá en Gabaón, y le dice: Sol, detente en Gabaón, y Luna, párate en el valle allá, y se detuvo. Esos dos objetos celestiales se detuvieron. O sea que, en otras palabras, la tierra se detuvo por el momento que él necesitaba seguir peleando hasta ganar. Ese día no se acabó. Ese día yo creo que tuvo más de 24 horas. Así que cuando se está usando para llevar restauración en forma de un milagro creativo a un cuerpo físico, opera como uno de los dones de sanidades. Muchas veces partes del cuerpo de la persona faltan debido a accidentes, cirugías, defectos de nacimiento o enfermedades destructivas. Quizás nuestra fe no ha crecido hasta el lugar en donde podemos creer a Dios, para que ocurran los milagros creativos. Y la fe que necesitamos debe estar fundada sólidamente en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Y en esto yo tengo un testimonio. Mi papá padecía de una de las condiciones que él tenía era hemofilia, que no podía, la sangre no coagulaba. Y entonces él se vio enfermo de la vesícula, y el doctor no quería operarlo porque le daba un porciento muy bajo de salir vivo de la operación, y le dijo que cuando él fuera a operarse tenía que ser cosa de vida o muerte, porque realmente no le daba opción de sanarse. O sea, no le daba opción de salir vivo de la sala de operación. Entonces sucedió, llegó el momento en que hubo que sacarle la vesícula, y se la sacaron. Muy bien, salió bien de la operación, vivió muchos años después de eso. En una ocasión, yo estoy con él en una cita allá en el hospital, y la doctora que lo está atendiendo le manda a hacer un rayo X del cuerpo, del dorso, ¿verdad? De toda esta área. Y cuando él está mirando las placas, dice: pero ¿qué pasa aquí? Espérate, usted tiene una vesícula. Eso debe ser una vesícula nueva, porque yo misma le saqué la vesícula a usted, y mandó a hacer la otra prueba, efectivamente tenía una vesícula nueva. ¿Quién se la dio? El Señor. Porque eso no lo hace ahí naturalmente. No es reemplazable. Si fuera reemplazable, entonces las personas que le sacan la vesícula, en pocos años tendrían otra vesícula, pero no sucede. Así que el Señor le concedió a él tener ese milagro recreativo de unas vesícula nueva. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Debemos haber leído, estudiado y meditado en lo que la palabra de Dios declara sobre los milagros creativos. Y debemos saber que todas las cosas son posibles para Dios. Vamos a ver qué dice Mateo. Vamos a buscar en Mateo capítulo 19, verso 26. Mateo 19, 26. Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén.
Y el Señor Jesús no puede mentir. Así que para los que creemos en el Señor, todo es posible. El mismo Señor Jesús, cuando leemos la palabra, ¿verdad? Él hizo milagros creativos. Podemos coger uno de ejemplo en Marcos capítulo 3, verso 3. Marcos capítulo 3, verso 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Amén. Y el verso 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Amén. Esto es un milagro creativo. Sabemos que Jesús dijo que haríamos las mismas obras que Él hizo, y conocemos esta promesa de parte del Señor. Vamos a ver Marcos, capítulo 9, verso 23. 9:23. Amén. Sí. Vamos a dejarlo ahí por hoy. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Si puedes creer, al que cree, todo es posible. ¿Usted puede creer? ¿Usted está creyendo a Dios? Como yo envié un video por allí de una persona que está hablando de algo muy interesante acerca de poseer tu fe. Tú posees tu propia fe. Y poseer la fe no es cargar la Biblia de un lado a otro, sino es conocer lo que el Señor está hablando acerca de ti, conocer tu identidad con Dios. ¿Conoces tu identidad con Dios? Es muy importante conocer nuestra identidad con Dios para que todo esto, ¿verdad?, tenga efecto en nuestras vidas, porque son promesas para usted y para mí. Así que la palabra de sabiduría y el don de fe, súbitamente una palabra de sabiduría en forma de una impresión o visión puede saltar en nuestro espíritu. Nos vemos nosotros mismos ministrando un milagro creativo de cierta manera en una persona, en el espíritu. Vemos el milagro ocurriendo antes de que suceda en el campo físico. Y esta visión, yo sé que la han tenido, he sabido de personas, ¿verdad?, que el Señor le muestra cómo poner las manos y sanar y las palabras que decir. Él lo ve todo antes de que suceda y va y lo hace exactamente como lo vio, y el Señor trabaja, porque esa es otra forma también que el Señor tiene de obrar los dones de sanidades en nosotros. Aleluya. Por último, vamos a ver Marcos capítulo 16, verso 20. Marcos 16, 20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, y ayudándoles el Señor, y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Amén. Y esto es un dato importante para la iglesia. Dice que ellos salieron predicando en todas partes, y el Señor les ayudaba. El Espíritu Santo les ayudaba. Y confirmando la palabra con señales. Cuando usted va predicando la palabra de Dios como debe predicarse, cuando, ¿sabe?, sin ponerle, ¿verdad?, ni quitarle, cuando vamos a la calle y empezamos a ministrar la palabra a las personas, es el Espíritu Santo quien toca a las personas, es el Espíritu Santo quien confirma lo que tú estás diciendo. La palabra es clara. Siempre es el Espíritu Santo que va a confirmar la sanidad, es el Espíritu Santo que va a confirmar cada palabra que tú des. Si el Señor te da una palabra de sabiduría, es el Espíritu Santo que va a confirmar todo eso. Es muy importante que nosotros como iglesia volvamos a las raíces del cristianismo. ¿Cuál es la raíz del cristianismo? El Señor Jesús. La palabra de Dios. Es necesario que comencemos nuevamente a predicar acerca de la sanidad divina, que eso es para hoy y será siempre para nosotros, que es necesario volver a predicar acerca de la resurrección de Cristo, porque eso es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. En esta hora, ¿verdad?, quiero dejarlos con esta porción. La semana que viene vamos a continuar con el estudio bíblico. Les recuerdo que nuestra iglesia, la iglesia de Cristo de Jerusalén, se ubica en la calle 27A WK3, en la primera sección de Santa Juanita, en Bayamón.
Allí con mucho gusto les recibiremos. Tenemos un grupo de capellanes que con mucho gusto les recibiremos. Tenemos escuelas bíblicas, tenemos predicación, tenemos adoración a Dios. Únase a nosotros. Si usted está en el área, únase a nosotros. Aleluya. Vamos ahora para terminar. Señor y Padre, te adoramos y te glorificamos, Padre, porque tú eres Dios bueno y misericordioso. Gracias, Señor, por lo que están viendo este video y por los próximos que van a verlo. Bendícelo, Señor, y declara una palabra de salud sobre cada uno de ellos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre amado, y que tu paz que sobrepasa todo entendimiento sea con cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Dios les guarde, Dios les bendiga, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y nos vemos en el próximo culto, el domingo.